Buenas tardes, me llamo Juan Pablo Gil y junto a mi compañera Laura Milena vamos a explicar el 10º principio económico según Mankiw y su libro Los principios de la economía. Este principio se basa en que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Para comprender la relación entre ambos conceptos y en qué momento se cruzan en la economía, vamos a darle definición de cada una. Primero que todo hay que entender qué significa la inflación. Y la inflación prácticamente es el aumento del nivel general de precios de la economía, dependiendo de cómo lo maneje cada gobierno. ¿Y a qué se debe? Pues porque el gobierno, cuando decide imprimir grandes cantidades de dinero, la inflación aumenta, porque ese dinero pierde su valor. Es por esto que este fenómeno presenta una relativa disminución en el poder adquisitivo del dinero. Desempleo, podemos decir que es la desocupación o paro en el mercado del trabajo. Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario. Por extensión, es la parte de la población que estando en edad, condición y disposición de trabajar, es decir, población activa, carece de un puesto de trabajo. Teniendo claro estos conceptos, la pregunta sería: ¿cómo influye el comportamiento del uno con respecto al otro dentro de la economía de un país? La explicación reside en que a medida que aumenta la demanda, la tensión sobre los precios es mayor y comienza a subir. Entonces, a corto plazo, cuando aumentan los precios, bajan los salarios reales y su efecto es la rebaja en el costo de la mano de obra y por consiguiente las empresas demandan más trabajo. Ahora, basándonos en el principio como tal, ¿por qué los gobiernos tienen tanta dificultad para librarse de la inflación? Una de las razones que se ha encontrado o que se piensa es que la reducción de la inflación provoca un aumento temporal del desempleo. Hay una curva que nos muestra la disyuntiva o intercambio entre la inflación y el desempleo. Esta se denomina como la curva de Phillips, en honor al economista que examinó esta relación. Aunque la curva dicen que es muy controvertida, actualmente la mayoría de economistas aceptan que existe una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, y también se demuestra en muchos gobiernos de hoy en día. Un buen ejemplo de un gobierno que sufre de la hiperinflación y el desempleo masivo es Venezuela. Como ya sabemos, Venezuela desde el año 2013 ha tenido un incremento en su inflación del más del 56%, cifras exorbitantes, y esto es debido al mal manejo que tuvo el gobierno, ya que el gobierno tuvo la idea de intervenir con el Banco de Venezuela y la política monetaria, además de que hacía una inyección de dinero inorgánico en la economía venezolana. Entonces ya sabemos que debido a la intervención del gobierno venezolano en la economía, en el mercado, la inflación subió exorbitantemente y dio hincapié a una ruina total en la economía venezolana, donde se imprimen muchos billetes venezolanos, muchos bolívares que no tienen ningún valor. Prácticamente la disyuntiva entre la inflación y el desempleo solo es temporal, pero puede durar varios años, dependiendo del gobierno. En este caso si hablamos de Venezuela, ya casi vamos a una década. Si hablamos de Estados Unidos, puede ser menos tiempo, o de Alemania, o de Italia, o de cualquier otro país, dependiendo de su política económica. Por lo que la curva de Phillips es muy importante a la hora de comprender muchos acontecimientos que ocurren en las economías. En particular, los responsables de la política económica pueden explotar esta disyuntiva utilizando diferentes instrumentos, alterando la cantidad que gasta el Estado y la cantidad que recauda en impuestos y la cantidad de dinero que imprime. Muchas gracias por su atención y feliz tarde. Hasta luego.